¿Lo tenemos? Amén. La palabra dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Santo Dios. Vamos a hablar un poquito sobre la paz. Y nos tenemos que preguntar, ¿qué es paz? ¿Qué es paz? Vamos a buscar varios versos en las Escrituras. Hoy vamos a tocarlo así someramente, pero es un tema profundo del que podemos hablar mucho. Y ustedes me van a decir en esta noche, ¿qué es paz para ustedes? Yo le pregunto al hermano Elías: hermano Elías, ¿qué es paz? ¿Qué es la paz? Es una tranquilidad, es como una persona estar templada y satisfecha de todo lo que hace, ¿verdad? Y le tiene buenos resultados. Hermana María, ¿qué es paz? Bueno, lo primero es que es una característica del fruto del Espíritu Santo. Amén. Eso lo vamos a tocar. Eso es lo más importante. Amén. El Espíritu Santo es, cuando mora en nosotros, es el que nos da una característica, pero en sí está dentro del fruto del Espíritu Santo. Okay. Es parte del fruto. Ajá. Porque el fruto es uno solo. Ajá. El fruto es uno. Ahorita vamos a tocar ese tema. Hermano Ramón, ¿qué es paz? Bueno, para mí paz es la antesala de gozo, es la antesala de la tranquilidad, del buen vivir, porque está la paz espiritual y está la paz secular. Por lo tanto, la paz secular mana de la paz espiritual, que es la primordial, y la paz espiritual es la que le trae a ti una satisfacción como un ente creado a la imagen de Dios, que tú has cumplido, que tú has cumplido con esa necesidad dentro de tu ser. Si cumplir con esa necesidad dentro de tu ser, tú comienzas a ser una persona tranquila, quieta, amable, con todo eso atributos. Ok. ¿Dónde comienza la verdadera paz? Amón, ¿qué tú me dices? ¿Dónde comienza la verdadera paz? Amén. Eso es un amén. O sea, ¿puede el ser humano tener paz si no tiene a Dios? Si no tiene a Jesús. Por eso es que Jesús hace diferencia. Entonces dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la paz que da el mundo? Es efímera, es pasajera. No tiene fundamento. ¿Ves? No tiene fundamento. Usted puede ser que, o sea, mucha gente piensa que la paz es ausencia de guerra. Estamos en paz, ¿verdad? Estamos en paz. ¿Por qué? Porque el vecino no está en contra mía, ¿verdad? No me está tirando piedras, no está hablando falso testimonio de mí, ¿verdad? En el trabajo están todas las cosas bien, el jefe no está hostigándome, no me está haciendo la vida imposible. Y pensamos que eso estamos en paz. Pero no. La verdadera paz la tiene el hombre cuando acepta a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recibe la paz de Dios, la paz espiritual. Por eso el salmista decía: caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra o a tu siniestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque tú estás confiado en Dios. ¿Sí? Y usted puede estar pasando, que todos estamos pasando, porque
En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. ¿Eh? En el mundo tendréis aflicción. O sea, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener aflicción. Y Jesús también dijo que las pruebas, era necesario que las pruebas vinieran, ¿verdad que sí? Él dijo, pero hay de aquel por el cual vienen las pruebas. Y hay de aquel por el cual uno de estos pequeños se perdiera. ¿Eh? Pero en medio de la difícil situación que vivimos, donde todo lo que usted escucha, ahora mismo pues el mundo está en guerra. O sea, el mundo está en guerra. Y eso es bíblico. Mateo 24, el Señor habló. En los postreros días oiréis de guerra, de rumores de guerra, pero que tenemos que estar nosotros como creyentes tranquilos y confiados en el Señor. ¿Eh? Que no importa lo que esté pasando allá afuera, mi confianza está puesta en Dios. Mi paz, mi tranquilidad espiritual viene de Dios. No depende de lo que pasa allá afuera, no depende de las circunstancias en que yo viva. Como yo siempre digo, yo puedo estar viviendo en una letrina, pero si estoy en paz y tranquilidad para con Dios, estoy feliz. ¿Ah? ¿Eh? O sea, lo que me rodea, las circunstancias que me rodean, no me pueden quitar la paz que Jesucristo me dio cuando yo vine a Él. Y yo, en mi vida de pecado, yo anhelaba, yo buscaba el gozo. A mis 15 años ya para mí la vida no servía. 15 años de edad. ¿Por qué? Porque yo me sentía aburrido, yo veía que la vida no tenía nada divertido. Cuando me convertí al Señor a los 17 años, lo primero que el Señor hizo cuando llegó aquella madrugada a mi cama, a mi cuarto, fue darme gozo. Mi experiencia con el Espíritu Santo fue de alegría, de gozo. El Espíritu Santo me llenó aquella hora en mi cama y yo empecé a llorar y a reírme como un loco. Y aquel gozo me hacía flotar sobre la cama. Y yo no veía la hora que amanecía para yo salir afuera y decir gloria a Dios y que llegara la hora de que fuera a ir para la iglesia, para yo ir a la iglesia a darle gracias a Dios. Porque yo anhelaba gozo, pero el gozo que yo anhelaba era del mundo. ¿Ves? Había un gozo que yo no conocía, que Dios tenía preparado para mí. ¿Ves? Y Dios vino a mí, a mi vida, a esa temprana edad, vamos a decirlo así, porque toda mi familia, tanto por padre y madre, nadie era evangélico. Nosotros éramos católicos espiritistas. ¿Sí? Y cuando usted reconoce, yo reconocía, porque yo iba al frente de la iglesia pentecostal, que está como esta, así en la calle, y nosotros, un grupito de los del barrio, íbamos allí al frente de la iglesia a brincar y saltar con los coritos y eso, y a ver las nenas. Y entonces yo decía, en mi corazón yo decía, cuando yo sea viejito, yo voy a ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tienen la verdad. Yo reconocía que donde yo estaba, yo no tenía la verdad. ¿Eh? A mi edad, a los 17 años, o antes de eso, pues eso fue mucho antes. Yo reconocía que a pesar de que yo había hecho todos los rituales de la iglesia y supuestamente pues había tranquilidad y paz en mi hogar, que no la había, porque quien reinaba era el enemigo. Pero yo en mi corazón sabía y reconocía que yo, donde yo estaba mal. Y que los pentecostales, como nosotros les llamábamos los aleluyas, en aquel entonces se decían los aleluyas, tenían la verdad. Cuando esa paz de Dios viene a nuestras vidas, porque nosotros reconocemos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, entonces que esa paz viene a reinar en nosotros. Esa paz se deposita en el creyente y queda ahí permanente, mientras nosotros seguimos buscando al Señor y sirviendo al Señor. Porque una vez nos apartamos del Señor, esa paz se va. Porque esa paz la trae ¿quién? El Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, que hace morada en nosotros cuando nosotros le aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador. ¿Sí?
Y mientras ese espíritu está ahí, esa paz está permanente en nosotros. Y nadie ni nada nos las puede arrebatar. Por eso es que caen 1000 acá, caen 10.000 acá, donde quiera que caigan, usted está tranquilo. Tranquilo. No importa las situaciones que esté pasando, ¿qué nosotros hacemos cuando estamos en aflicción? Vamos a la rodilla, vamos delante de Dios, a que el Señor nos ilumine, a que el Señor nos llene de su presencia, a que esa paz nos inunde. Porque hay uno que nos quiere robar la paz, como decía la hermana María con el sobrino. Hay uno que vino a robar, a matar y a destruir, y nos quiere quitar la paz. Nos quiere robar la paz. No quiere que nosotros seamos felices en Cristo. Y él va a buscar la manera de qué? De robarle esa paz. Y a veces no trata con los de la misma casa, de quitarnos la paz, de robarnos la paz. Pero nosotros sabemos que nuestra paz, nuestra confianza está puesta en Él, en el Señor. Elías, búscame Salmo 4:8. La hermana María me va a buscar Lucas 1, 78 y 79. Giancarlos me va a buscar Lucas 2, 13 y 14. La hermana, allá atrás, el hermano Jamón, me va a buscar Romanos 8:6. La hermana Nérida me va a buscar Romanos 14:17. La hermana Margarita me va a buscar Gálatas 5, 22 y 23. Ya no empiezo. No, todavía. Cuando vamos a la tecnología y buscamos la palabra, el significado de la palabra paz en el sentido bíblico, dice, su sentido bíblico apunta a un bienestar total, a la armonía del grupo humano y de cada uno de los individuos con Dios, con el mundo material, con los grupos e individuos y consigo mismo, en la abundancia, en la certeza de la salud, de la riqueza, de la tranquilidad, del honor humano, de la bendición divina. O sea que es una armonía. Estar en paz es estar en armonía con todo lo que nos rodea. Y en la bienaventuranza, el Señor dice que nosotros tenemos que ser ¿qué? Pacificadores. ¿Qué es un pacificador? El que trae paz donde hay conflicto. Aquel que siembra la paz. Aquel que trae paz donde hay conflicto. Aquel que llega, hay una discusión, él llega a sembrar la paz, a traer la paz, a separar, separar, traer la paz. ¿Qué dice el Salmo 4:8? Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Déjame leerle aquí la Biblia, Ajá. lo que dice el comentarista. Ok, bien perfecto, importante. perfecto. Adelante. Dice el 27, ¿verdad? El día, ¿verdad? ¿Qué tú estás? Juan 14, 27. Ok, dice así, el pecado, el temor, la inseguridad, la duda y muchas otras fuerzas están en guerra en nosotros, en el corazón, ¿ves? Okay. No fuera, sino Sí. en nosotros. Dice también, en nosotros. A diferencia de la paz, no, dice entonces, la paz de Dios entra a nuestros corazones a fin de frenar estas fuerzas hostiles y ofrecer consuelo en lugar de conflicto. Jesús dice que nos dará paz, en esa paz, si estamos dispuestos a aceptarla. Entonces, Él la ofrece, pero está en nosotros, y nosotros que La aceptamos, sí. O sea, porque por eso el Señor dijo en una ocasión, el que quiera seguir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer?
negarse a sí mismo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conflicto interno, como dice el hermano Elías, como leyó el hermano Elías. Hay una guerra dentro de nosotros, porque nuestro cuerpo, y eso es lo que decía Pablo. Pablo decía que lo que quería hacer no hacía, y aquello que no quería hacer, eso era lo que hacía, porque había conflicto, o sea, con la carne. La carne quiere unas cosas. Y por eso es que Pablo en los Romanos dice que el ocuparse de la carne es muerte. El darle a la carne lo que le gusta, usted lo que está entreteniendo la carne, alimentando la carne, o sea, usted va rumbo a la destrucción y a la perdición. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu se oponen. Y esa es la guerra que hay dentro del creyente y dentro del ser humano. El que se deja llevar por la corriente, pues, como decíamos, cuando estábamos en el mundo nos dejábamos llevar por la corriente. Y es fácil dejarse llevar por la corriente, ¿eh? Pero tenemos que ser como el salmón. Correr en contra de la corriente. Ir corriente arriba. Y cuando hay un escalón, brincar, como hace el salmón, brincar de abajo para caer arriba y seguir rumbo arriba, en contra de la corriente. Y el creyente tiene que hacer así. O sea, no lo podemos dejar porque como dice todo el mundo por ahí, es que fulano lo hace, sultano lo hace, eso lo hace todo el mundo. Pero usted no es todo el mundo. O sea, usted es un ente especial porque usted es un hombre y una mujer de Dios. Y usted no va a correr en la misma dirección en que corre todo el mundo. Tengamos que enfrentar a quien tengamos que enfrentar. Tengamos que luchar con quien tengamos que luchar. Pero como creyentes y siervos de Jesucristo, nosotros tenemos que estar firmes y seguros en lo que hemos creído y dar a demostrar a la gente de allá que somos diferentes. Que nosotros no agradamos a esta carne, dejamos los deleites de la carne porque nosotros queremos agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Ves? Por eso el salmista decía, en paz me acostaré y así mismo. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios. Dios lo iba a proteger, Dios lo iba a cuidar hasta en el sueño. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted puede estar confiado y seguro porque el Todopoderoso está con usted. Y no hay nada ni nadie que lo pueda arrebatar de sus manos. Léame, hermano María. En eso que usted dice de la carne acostaré, este muchacho, el que era Julio Volpio, él ahora pues actor y eso, y entonces él estaba diciendo que él cuando él no le servía al Señor, que él estaba empezó a buscar al Señor, con todo eso él no podía dormir porque los demonios no lo dejaban dormir. Hasta lo atormentaban toda la noche y él decía que él quería que llegara el día porque él no soportaba la noche, porque él tenía que dormir con las luces prendidas, porque los demonios se le presentaban de una manera tremenda. Hasta que un día Héctor Delgado, el que era Héctor del Padre, le dijo, cita, cuando tú te vayas a acostar, tú métete este texto dentro de tu mente y en tu corazón y créelo. Y era ese, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y él dice que desde la primera vez que él recitó este texto y se lo metió en el corazón, jamás volvieron los demonios a morir. Que hay que leerlo, pero hay que creerlo. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y algo que yo estaba viendo es que verdaderamente el resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es esa paz que es completa, es una paz que verdaderamente es profunda y es duradera, o sea que es una paz que no que hoy cuando nosotros venimos al Señor y por eso es la importancia de que cuando nosotros venimos al Señor somos sellados con el Espíritu Santo y en ese sello viene ese fruto que es esa paz. Y cuando nosotros tenemos esa paz, pues, y tenemos el Espíritu Santo, pues tenemos que tener esa paz profunda y duradera. Una paz que no puede ser que ahora yo tenga paz y al momento viene un problema
ay, se me fue la paja. Perdí el control. No, tenemos que, si tenemos ese Espíritu Santo y estamos ahí, pues esa paz tiene que durar en nosotros. Amén. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. O sea, Dios nos visitó desde lo alto. ¿Y cuándo vino aquí? ¿Cuándo llegó? Bueno, lo veíamos en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuándo él vino aquí ahora? Cuando Cuando nació Jesús. Cuando nació Jesús. Aquel verbo se hizo carne. Cuando nació Jesús, nos visitó la aurora. Y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Para dar luz a los que habitaban estaban en oscuridad. Estaban en oscuridad. ¿Quién estaba en oscuridad? El pueblo de él. El pueblo de él. Porque él vino a su pueblo, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron le dieron potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí entramos nosotros, los gentiles. Pero él vino a su pueblo, a los de él. Estaban en tinieblas, estaban en oscuridad. Cuando usted está en tinieblas, usted está en oscuridad, usted no tiene paz. Usted anda con miedo. Yo me acuerdo cuando yo no me había convertido, y como yo me crié en un hogar espiritista, los demonios hacían allí lo que les daba la gana. Y se veían los demonios en la casa. A mí me bofetearon en una ocasión. A mí me daba un terror terrible. Yo me arropaba de pies y cabeza y no dormía de miedo. Y sudaba y sacaba la nariz, así, levantaba un poquito la sábana y sacaba la nariz para respirar porque me sentía que me asfixiaba. Por miedo, porque tenía miedo. Porque no había paz en mi corazón. Yo no conocía al Señor. Y el ambiente donde yo estaba y donde yo me crié era un ambiente de guerra. Porque el enemigo lo que crea es la guerra. Cuando mis papás iban al centro espiritista, les decían, mira, el vecino te tiene una cosita allí en la esquina de la verja. ¿Ah? Te está haciendo este trabajito, te está haciendo todo, porque es lo que quiere sembrar la guerra, la enemistad entre los vecinos. Y el viejo mío iba al otro día a buscar y había una cosa allí. Y entonces tienes que preparar tanto para hacerte un trabajito para contrarrestar esto. ¿Ah? Y vivíamos engañados. De centro espiritista, de aquí para allá, y engañados. Que tu vecino te está haciendo esto. A mi tía le decía, no, que el esposo tuyo tiene una jubia así. Tanto estuvo hasta que destruyó su matrimonio. La jubia nunca apareció. Porque lo que viene es a sembrar cizaña. Y sombra de muerte. O sea, vino a dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies hacia el camino de la paz. Para darnos la paz, para darnos la tranquilidad, la armonía que nuestras vidas necesitaban para con Dios. Porque no importa que usted viva ahora mismo en Ucrania, están bombardeando y todo, pero usted, como creyente, usted está en paz. No le importa que estén los bombarderos, que estén las balas, que esté lo que esté, usted está confiado en el Dios suyo. Y Jesús dijo, el que pierda la vida por mí, la hallará. El que la halle, la perderá. Hermano, una pregunta. Cuando ahí se dice que el mundo tiene paz, pero ¿a qué mundo se refiere ahí? ¿A qué mundo? Se refiere porque a veces a mí me enseñaron que cuando la palabra en la Biblia se menciona la palabra mundo, se refiere también a personas, ¿sabes? Se refiere a carne. Sí. A personas, porque de la tierra, nosotros de la tierra fuimos tomados, de la tierra es mundo. Sí, pero no se refiere al globo terráqueo. No, exactamente. Se refiere a la población. Exacto. Se refiere al mundo, a lo que nosotros creamos como el mundo del globo terráqueo, o sea, la tierra. No es nuestro mismo, nuestros semejantes. Como el hombre, como el ser humano. Exacto. En el mundo es referente a ¿qué? A todo lo que nos rodea, a los seres humanos. Exacto. El mundo ofrece paz. El mundo ofrece paz.
Pero ofrece paz, ¿por qué? Porque no está bombardeándose con el vecino. ¿Ves? Pero esa paz no es una paz verdadera. No es una paz verdadera. Cualquiera se levanta como se levantó este Putin ahora y empezó a disparar. Y se acabó la paz. ¿Ves? Y el que no tiene a Dios, pues se le acabó todo. Se desesperó y se volvió loco. Y ahí el enemigo se aprovecha de la situación. Recuerden que él está buscando la manera de aprovecharse. Y una vez el enemigo toma control de la mente del hombre, lo destruyó. Lo destruyó. Lo destruyó. Los espiritistas le decían a mi papá, mi mamá era medium. Medium es que se sienta en la mesa y los demonios entran a ella y ella, o sea, hablan a través de ella. Pero a mi papá lo sentaban y decían que no podía. Porque cuando usted tiene control de su mente y usted no deja que el enemigo entre en su mente, él no puede entrar. ¿Ves? Él no puede entrar si usted no lo deja entrar. Si usted no lo deja entrar, él no puede entrar. Si usted lo reprende en todo momento, él no puede entrar. Pero es tan fácil para él entrar. La gente se deja hipnotizar y ya lo que le está dando es lugar al enemigo, a que el enemigo entre a su vida. Usted va a esa persona que lee la mano, ya usted le dio lugar al enemigo para que el enemigo entrara a su vida. Y después que él entra, no va a salir. No va a salir. ¿Ah? Si usted pone su confianza en el loto, en el Pega 3, usted no. ¿Ah? Usted le está dando lugar al enemigo y a las cosas del mundo. Ahí Dios no va a estar. ¿Ah? Ahí Dios no va a estar. Ahí por su confianza y su esperanza está en eso. Dios no está. Porque el Espíritu de Dios no está donde no lo quiere. Cualquier cosa nos puede quitar la salvación. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Es algo grande, maravilloso, que el enemigo va a tratar de todas maneras de quitárselo, de robárselo. Va a tratar como sea. Giancarlo, Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel, uno de los discípulos de las mujeres celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en la altura, en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Okay. Y repentinamente apareció con el ángel una de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Aquí está hablando de qué? De cuando nació Jesús. Cuando los ángeles se le presentaron a los pastores diciéndole que había nacido el que iba a traer la paz al mundo. Este niñito indefenso, que el enemigo trató de matarlo, era el que iba a traer la verdadera paz que el mundo necesitaba. La paz que nosotros necesitamos. Hermano Ramón, 8:6, ¿verdad? No, Ramón. Sí. Dice de la siguiente manera: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Porque el ocuparse de la carne, darle gusto a la carne, ¿qué? Es muerte. Pero cuando nos ocupamos del espíritu, ¿qué recibimos? Ya mismo vamos a ver los frutos del espíritu. ¿Ah? Paz, benignidad, confianza, templanza. Todo lo hermoso y maravilloso que Dios da. Vamos a recibir. Ana
Nerida, 14:17. 17. Sí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es comida ni bebida. En la antigüedad, los hermanitos en la iglesia, cuando el día de la Santa Cena, era un festín lo que hacían. Era un desbarajuste lo que había. O sea, era comida como nosotros hicimos la actividad que hicimos el domingo, que nos juntamos allá abajo, compartimos, que eso es hermoso. Qué bueno es, qué lindo es compartir, ¿verdad? Los hermanos juntos en armonía, compartir todos juntos. Pues en la antigüedad era una comida, no era lo que nosotros hacemos ahora, que nos dan el pedacito de pan y un poquito de uva. Allá era una comida. Y entonces la gente no comía en su casa para llegar a la iglesia a comer sin control. Había un desbarajo. Por eso es que el apóstol dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida. O sea, la comida y la bebida son necesarias para mantener el cuerpo. Pero si usted come mucho, usted se va a morir antes de tiempo. ¿Sabía eso? Porque el comer mucho acorta la vida. Hay que comer lo necesario. Lo necesario, poquito y bueno. No mucho y malo. Poquito y bueno. Y la Biblia dice que la glucomanía es pecado. Amén. Amén. Y el gula, algo así que se llama. Gula, ¿verdad? Eso mismo. Comer en exceso. ¿Ah? Gula. Sí, los estudios dicen que nosotros los puertorriqueños comemos 3 veces más de lo que debemos comer. Por eso la población nuestra está tan gordita y hay tantas enfermedades dentro del pueblo. Porque la obesidad es una enfermedad que no es que no se cura, es difícil de curar, pero el cáncer se puede curar en 3 meses. La obesidad se coge más de 6. Y entonces, el usted está en sobrepeso, eso indica que su cuerpo por dentro está lleno de grasa. Todos sus órganos internos están llenos de grasa. Y eso va a hacer que sus órganos no puedan funcionar. El páncreas está tapado con grasa. O sea que no es el problema del azúcar. No es el problema del azúcar. El problema es que el páncreas está tapado. Se tapa con grasa. Y ningún órgano tapado. Usted sabe que la tubería de su casa se tapó, la del fregadero, la del inodoro. ¿Y qué pasó? Desastre, ¿verdad? Y si cualquier órgano suyo se tapa, hay consecuencias graves. Problema de nuestro corazón, los riñones. Todo eso se puede evitar. Tenemos que controlar lo que comemos. Bien, hermana Margarita, Gálatas 5, 22 y 23. Y nos fuimos. Escuchen bien. Le hablan en voz alta, bien fuerte. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nada que vaya por encima de eso. No hay nada que pueda sobrepasar eso. Y no hay nada que vaya por encima. Aquí está. Santo, mi Dios. 5, 23 y 24. Ok.
5, 22 y 23. Ok. Más el fruto, más el singular, más el fruto. Uno. Uno, no son muchos, uno. Eso quiere decir que todo lo que está aquí, usted lo tiene que tener. Porque no se puede desligar una cosa de otra. Esto es un paquete completo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es así. La obra completa de Él en nosotros es eso. Si nosotros hacemos una sola cosa y una de ellas y el resto no, pues no está obrando el Espíritu Santo. No está en nosotros. No está. No está. Porque Él no se divide en secciones. Eso es como dice la Escritura, que el Señor no da al Espíritu en secciones, en partes. No lo da por medidas. Lo da o no lo da. Está o no está. Eso, o somos de Dios o no somos. Aquí no hay términos medios. Usted no puede ser un medio creyente. Usted no puede ser santo en la iglesia y allá compartir con el mundo como que no conoce a Dios. Hacer todo lo que hace el mundo. Como les dije ahorita. Que dejarnos llevar por la corriente. Eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Pero todo el mundo que no conoce a Dios, que no ama a Dios, que no respeta a Dios. Porque el que no tiene temor de Dios, pues hace y deshace. Y por eso Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, hay muchas cosas que yo puedo hacer que están permitidas por la ley, pero que como creyente que yo soy, pues me afectan en mi vida espiritual, me afectan en mi relación con Dios. Y ahí es que donde yo tengo que tener mucho cuidado. Y Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, tenemos que estar pegaditos de él para darle esos frutos, tenemos que estar en él y él en nosotros. Conectados. Exacto. Conectados. Nosotros somos el racimo. Exacto. La vid es la planta. Nosotros somos el racimo. Si el racimo no está conectado a la planta, no recibe los nutrientes. No recibe el azúcar de las ricas uvas. ¿Por qué? Una vez el racimo se corta, ¿qué pasa con la uva? Se seca. Se va secando, se va dañando, va poniendo hongo y ya no sirve. No sirve para nada. No hay una cosa que le dé más hongo que a las uvas. Así que cuando compre uva, lávelas, mire, chequéelas bien y lávelas bien. Vienen fumigadas con un químico, con un fungicida se llama. Es para evitar que le dé hongo a las uvas. Y los strawberry también. Los strawberry usted los compra en un supermercado y a los 2 días ya están pudridos. Hay que lavarlos también. Hay que lavarlos bien lavados. Las uvas yo las cojo, las pongo unas pocas en las manos, le echo detergente y las empiezo a estregar. Y entonces después otra vez debajo el chorro hasta que yo no las lavo bien, yo no me las compro. Y la tentación que uno las compre tan lindas, rápido quisiera en el supermercado, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado que las he cogido y saben a tierra, traen polvo y tierra y todo eso. Y cuando usted las coge así en las manos, usted ve que las manos se le ensucian. Más, si a usted le gusta leer y debe aprender a leer, lea. Este producto tiene un fungicida, así, se debe de lavar antes de consumir. Lo dice. ¿Qué leer? Mas el fruto del Espíritu, ese es amor, gozo. Usted tiene que tener amor ¿para quién? Para sus semejantes. Si usted vive aborrecido, si usted vive amargado, si usted está gruñendo todo el tiempo, por eso que Pablo dice a los esposos que no sean ásperos con sus esposas. Si usted es un aborrecido en su casa y está todo el tiempo gruñendo, usted, el fruto del Espíritu, como que no está por ahí, está huyendo, pues, amor, contento, en medio de la dificultad, de la tribulación, gozoso, contento, gozoso,
O sea, que nada le quite el gozo que Dios le ha dado. No importa que tenga que dormir en el piso, no importa que no tenga que comer. ¿Eh? No hay mejor medicina para la salud que el ayuno. Esa es la medicina que todo lo cura. La medicina que todo lo cura, el ayuno. Y usted y yo, como gente de Dios, tenemos que ayudar a ayunar por lo menos una vez en semana. Óigalo. Y nosotros lo hacemos para el espíritu, ¿verdad? Pero ese ayuno es altamente beneficioso para la carne, para que su cuerpo se sane, se cure, para que su cuerpo descanse, ¿eh? Para que su cuerpo se libere del estrés de la comida, ¿verdad? Eso es todo lo que produce toxina dentro del cuerpo. Cuando su cuerpo lleva 16 horas sin comer, su cuerpo se va autorregenerando. Hay un proceso que se llama autofagia. Y es que sus células empiezan a comerse todo lo que está en el ambiente de ellas, que ella lo habían encapsulado porque le hacía daño. Ahora, después de 16 horas, entran en el estrés y empiezan a coger todo eso, segregan una sustancia, destruyen todo eso, se lo comen y se restauran, se rejuvenecen. Pero ese proceso empieza después de 16 horas. Y después de 24 hay otros procesos que empiezan. Lo ideal es, como dice la escritura, entre las 2 tardes. De 6 de la tarde a 6 de la tarde. 24 horas. 24 horas. Y por lo menos ahora ya se nos permite, cuando yo me convertí, los ayunos eran ni siquiera agua. Ni siquiera agua. Si usted estaba 3 días en ayuno, ni siquiera tomaba agua. Pero el agua no daña la ayuno. El agua no daña la ayuno. No. O sea que usted puede tomar agua y si la toma tibiecita, mejor todavía. Bien. Paz. Y ya hablamos de la paz. Paciencia. Paciencia. Tenemos que ser ¿qué? Pacientes. Ese es el título que nos tienen los doctores, ¿verdad? El paciente número 2, por un número tal y tal. Usted es un número ahí. Paciente. ¿Pero qué es paciente? O sea, usted, esa paz que Dios le dio, usted la refleja en sí. Que usted por cualquier cosa no se levante, no se salvere, no se agite. Usted esté tranquilo, sosegado. Está fuera de estrés. Exacto. No hay cosa más dañina que el estrés. Lo daña todo. Dentro de nuestro cuerpo, lo daña todo. El cuerpo empieza a producir unas sustancias que son venenosas para el propio cuerpo. Por el estrés, imagínense. Benignidad. ¿Ser qué? Benigno. ¿Qué es ser benigno? Ser bueno. Ser bueno. Ser bueno. Ser bondadoso. Y no es lo mismo ser bueno que ser bondadoso. Usted puede ser bueno y ser tacaño. Y si usted es tacaño, eso se llama avaricia. Y los avaros no entran al reino de los cielos. Lo que usted tiene no es suyo. Usted es un administrador de lo que usted tiene. Sea poco, sea mucho. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ah? En lo poco fuiste fiel. Sí, los fariseos tenían mucho. Por eso cuando Jesús está en el templo y está allí sentado frente al altar de la ofrenda y ve todo el mundo tirando, pues lo que tenían, tiraban de lo que les sobraba. Pero entró una mujer que solamente tenía 2 blancas, que podemos ponerla a nosotros hoy en día, que eran 2 chavitos prietos. Para nosotros eso no es nada, donde quiera usted lo encuentra hoy en día, por ahí por la calle me quiere. Yo lo veo y lo recojo. Yo no tengo problema con eso. Pero si usted va a Colombia, $1 vale 4.000 pesos colombianos.
Así que imagínense cuánto vale un centavo en Colombia. Con un centavo usted compra un montón de cosas. Porque un centavo vale, me dividía en cotos, no tiene nada. Ahorita lo saca. Y divide hace 4.000, son más de 4.000 entre 100. Para que usted vea cuánto vale un centavo en Colombia. Aquí usted va por la calle y lo encuentra donde quiera, tirado, donde quiera. No le da mal. Hay que ser benigno, bondadoso, y hay que tener fe. La fe mueve montañas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquello que usted no ha visto, pero que usted lo está esperando, usted sabe que eso va a llegar. ¿Por qué? Porque el que se lo prometió no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que se lo prometió, se lo va a dar. Porque Él no falla. Él lo que nos promete, lo cumple. Así que esa confianza que nosotros tenemos que tener en Él no puede fallarnos. Mansedumbre, tenemos que ser mansos. Por eso Jesús dijo, que te dé en un cachete, ofrécele el otro. No te cuadres, no te cuadres. ¿Ah? O reacciona inmediatamente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Ah? Tranquilo. El enemigo te quiere robar la paz. No se lo permitas. No se lo permitas. Él te la quiere robar. No se lo permitas. Mansedumbre y templanza. Templado. Esto es como el río cuando llega a la mar. ¿Cómo llega? Templadito, es un plato. Él viene de allá arriba, evolucionado, con mucha corriente, mucha fuerza, pero cuando llegó acá abajo, y se encontró con uno más poderoso que él, y así que tuvo que quedarse en paz y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí no hay, contra esto no hay ley que valga. Nada de lo que está escrito va sobre eso. Eso es el todo del todo. Y eso lo tiene usted y lo recibió usted cuando recibió al Señor en su vida. Dios les bendiga, Dios les cuide y adelante en el Señor. Ahorita yo estaba pensando cuando me dije que en la paz es una característica, pero no es un rasgo. Esos son rasgos eso, la fe, la templanza, son rasgos que se encuentran en la naturaleza.